Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas, amigos seguidores del canal de Acción Cine. Un día más, un nuevo vídeo a la carta, y en este caso nos lo ha pedido nuestro buen amigo Íñigo, que creo que no es la primera vez que anda por aquí, y que además creo que le gustan las comedias, porque ha vuelto a solicitarnos una comedia. Pero antes de ponernos en marcha, antes de darle vueltas a lo que tenemos entre manos, lo primero, darle las gracias a Íñigo de corazón, por varios motivos. Primero, el más importante, por haber elegido el canal de Acción Cine para hacer este vídeo. Ya sabéis que aquí abajo, en la descripción, aparece todas las instrucciones, cómo ponernos en contacto para solicitar este tipo de vídeos a Acción Cine. Es muy sencillo. Ahí abajo lo tenéis, lo buscáis, lo miráis en un momentito y además aparecerá seguramente un recordatorio por aquí abajo durante el vídeo. No va a ser nada complicado, aquí abajo lo tendréis y ahí, a partir de ahí, podéis pedirnos, solicitarnos vídeos a la carta al canal. Instrucciones fáciles, sencillas, como las que ha seguido nuestro buen amigo Íñigo, a quien además le voy a dar las gracias pues por haberme pedido a mí, en concreto, que haga este vídeo. Y es un vídeo con el que en cierta medida he tenido mis aquellos, porque no ha sido fácil encauzar la película dentro de los parámetros de la propia crítica. Porque es una película a la que yo le tengo mucho cariño, pero no es sencillo clasificarla. Así que muchísimas gracias, Íñigo, por haber confiado en mí, por haberme solicitado este vídeo a mí personalmente y por haberte encargado de elegirme como portador de las noticias en torno a esta película de la que hoy me toca hablar. Y además, hoy me toca hablar de una película a la que tengo un cariño enorme, una película con la que he disfrutado muchísimo de crío. Viéndola ahora de mayor, no sé por qué me dejaban verla de crío. Curioso, no me dejaban ver películas de terror, por si tenía pesadillas cuando tenía a lo mejor 7, 8, 10 años, pero sí me dejaban ver comedias para un público bastante más adulto de lo que yo debería haber podido ver. Así que genial, porque pude disfrutar varias veces. Yo creo que a mi padre le gustaba mucho este actor, el actor protagonista. Le hacía mucha gracia la risa del doblador, que en realidad es una imitación bastante buena de la risa original del actor. Y como a mi padre le gustaba, pues no había problema. Las pelis de terror no le gustaban y ahí teníamos más problemas. Con este caso era muy sencillo. A mi padre le gustaba mucho este actor y vimos varias de él. Lo que pasa es que sí es verdad que a él la que más le gustaba era la que le dio más fama, y a nosotros de niños nos gustaba mucho, me gustaba mucho esa película, pero sí es verdad que tenía predilección por otra que tenía un componente fantástico muy potente y que la vimos mi hermano y yo muchas veces de críos. Y entre medias estaba esta, que la alquilamos varias veces, que la vimos en televisión y que nos gustaba bastante, pero que quedaba un poco como en territorio de nadie. Luego, cuando fui mayor, cuando fui creciendo, pues fui apreciando otras películas del actor que me acabaron gustando más. Y estoy hablando de Eddie Murphy y estoy hablando de Coming to America, o lo que es lo mismo, como se llamó en castellano, El Príncipe de Zamunda, que ha estrenado, hace un año estrenó secuela, casi 40 años después, y que aquí nos presentaba a dos estrellas de la comedia en un momento álgido de carrera, como era Eddie Murphy, protagonista, autor en cierta medida del libreto y de los personajes, el que eligió al director de la película, que iba a ser John Landis, un grupo de... un equipo, por así decirlo, detrás y delante de las cámaras que evidentemente parecía triunfal y lo fue en taquilla,
pero que no fue todo tan sencillo como parece y hubo varias complicaciones que ahora hablaremos un poco de ellas, pero sobre todo una película que en su aparente sencillez tenía el ganarse al público de arranque y que luego arrollaba con un humor que hoy en día pues puede parecer anticuado en algunos casos, en otros demasiado excesivo para algunas personas, ofensivo puede ser. A mí no me lo parece, a mí me parece que el humor funciona, sigue funcionando perfectamente, que los fallos que tiene, los problemas que tiene narrativos están aplicados en otros caminos. De hecho, tiene para mí varios problemas narrativos y dista mucho de ser una película perfecta, pero como veis le tengo muchísimo cariño y por eso la tengo en 4K y me fui a buscarla a Canadá para poder comprarla, porque digamos que aquí no es nada sencillo conseguirla y todavía no ha salido en 4K. Así que me pude hacer con ella y de hecho uno de sus audios en versión original del Príncipe de Zamunda se convirtió en icónico recientemente porque se hizo muy viral en varios vídeos, sobre todo en TikTok y en Instagram se hizo muy viral y es uno de esos audios que utiliza todo el mundo para sus Reels y para sus historias de TikTok o para las stories de Instagram como el de he hecho café, ¿alguien quiere café? Pues será el de buenos días y el otro fuck you, sí, fuck you too. Pues ese audio que se hizo muy viral recientemente lo podéis encontrar en 70.000 Reels y Stories de Instagram y en TikTok. Pues es parte de esta película y es muy reconocible, aunque evidentemente de niños solo la habíamos visto en castellano. Yo la primera vez que la vi en versión original fue cuando me la compré en DVD. Ni más ni menos, porque antes nunca la habíamos visto en versión original. Pero sí sé por la versión original que nuestro actor de doblaje encargado del doblaje de la película intentó acercarse lo máximo posible a la tan mítica, tan característica risa de Eddie Murphy y lo consiguió de gran forma y funciona muy bien. A mi padre le gustaba mucho Super Detective en Hollywood, era su película favorita, sobre todo le hacía mucha gracia el chiste de los plátanos en el tubo de escape, le hacía mucha gracia porque le parecía la típica película de el que parece menos o el que tiene las de perder, pero es más listo que los demás, y ese tipo de películas, ese tipo de personajes, ese tipo de humor dentro del policíaco a mi padre le gustaba y le hacía mucha gracia, y le hacía mucha gracia de Murphy, y esa risa y cómo se reía de los demás que le tomaban por un memo o algo así, por alguien que venía de una ciudad sucia y destartalada y era más listo que los demás, y eso le hacía mucha gracia. A mí esta me hacía mucha gracia, pero de niños nos encantaba El Chico de Oro. Luego evidentemente de mayores ya empezamos a ver Límite 48 horas y 48 horas más, pues evidentemente Walter Hill, Entre pillos anda el juego, que también me gusta muchísimo y me lo pasaba muy bien, sobre todo porque aparece por ahí Jamie Lee Curtis y claro, y esto aquí hay que empezar a trazar líneas y hay que empezar a decir que esta videocrítica es con spoilers, con muchos spoilers, vamos a analizarla a fondo, aunque tampoco tiene mucho que analizar. Es curioso, es una de esas películas que en su sencillez está su virtud, aunque luego, como os he dicho, hay varios temas que quiero analizar con vosotros, pero no hay mucha más tela que cortar. Es una comedia muy directa, muy sota, cabello y rey, pero sí hay algo que hay varios detalles que hay que comentar y para eso recordar spoilers. Si no habéis visto El Príncipe de Zamunda y Entre pillos anda el juego, las tenéis, si no recuerdo mal, en Amazon. Creo que está, sí, el Príncipe de Zamunda está en Amazon, eso lo tengo claro, pero Entre pillos anda el juego creo que también. Esta película la tenéis en Amazon, El Príncipe de Zamunda, vedla. Si sois de aquellos, no sé, nos gusta la comedia o nunca la habéis visto, es el momento. Parad el vídeo, ved la película. Es uno de sus pequeños problemas, siempre lo vamos a decir. Dura más de lo que debería. Y voy a buscar exactamente cuánto. 116 minutos. 116 minutos, una película de este estilo, 2 horas es demasiado. Es una comedia que con hora 40, hora 30 tiene más que de sobra. Y ahora hablaré sobre ello. Pero vedla.
cuando la veáis, volvéis y seguimos hablando de la película y podéis seguir disfrutándola como nuestro amigo Íñigo, que si ha pedido este vídeo es porque le encanta y ha visto la película en muchas ocasiones seguramente. Así que vamos a entrar de lleno en el meollo y a comentar algo que si habéis visto la película se sabe. Es un metaverso, el Landisverso. Esta película está emparentada directamente con Entre pillos anda el juego, con aquella película protagonizada también por Eddie Murphy, con Anthony Quaid y con Jamie Lee Curtis por ahí. Y es que los dos grandes villanos, los hermanos que cambiaban, le hacían al próspero volverse pobre y al pobre convertirse en rico, esos hermanos villanos terribles que acababan pagando el precio de su arrogancia y de su soberbia y de ese jugar a ser Dios, convirtiéndose en pobres, acabando totalmente arruinados, aparecen en la película los dos actores haciendo del mismo personaje, y Eddie Murphy les entrega un fajo de billetes y les dice que y ellos le llegan agradeciéndoselo y dicen estamos de vuelta. Con lo cual, dentro de lo que cabe, está dentro de un mismo universo, porque aquellos personajes aparecen aquí, aunque evidentemente el personaje de Eddie Murphy es totalmente distinto, siendo la misma persona, y ellos no le reconocen. Es una historia muy sencilla, es una historia, fijaos, es que siempre, a veces lo digo, a veces tengo la sensación, y me da pena verlo, cuando se montan polémicas con ciertas cosas, con ciertas historias. Nosotros veíamos películas de Eddie Murphy en los 80 y no había nadie que se cuestionase nada ni que preguntase nada. Y eran películas en las que, en este caso, la historia es la de un príncipe de un país llamado Zamunda, con su padre, que es el rey, y que es un señor con una voz portentosa, es ni más ni menos que James Earl Jones, y que tiene un acólito, un lacayo que es el más cercano, y su amigo, que es el personaje de Arsenio Hall, y que juntos van a emprender un viaje porque él tiene que le presentan a su futura esposa y él no quiere aceptar una relación que no sea por amor, no quiere verse obligado a casarse con una mujer a la que no conoce y que además ella misma no le conoce y no sabe con quién va a casarse. Ni solo le han enseñado que tiene que obedecerle en todo, y él no quiere que le obedezcan, quiere tener una esposa que le quiera por quien es, con lo cual decide viajar de incógnito, o todo lo incógnito que puede, a Nueva York, a Brooklyn, y buscar una mujer con la que casarse. Lo cual lleva a un montonazo de disparatadas historias, algunas muy cafres, hasta que por fin decide él, seguido por su acompañante, por Arsenio Hall, decide que lo mejor es ponerse a trabajar y buscar una mujer trabajadora. Es lo que le recomiendan la gente de allí. Y buscar una chica que trabaje, una persona que sea. Y así conoce a la que es el amor de su vida, o se convierte en el amor de su vida, pero acercarse a ella ya tiene una pareja, es de un estado social totalmente distinto, y además pues tiene un novio muy guapo, muy alto, y un padre que es competencia de McDonald's porque ha montado su restaurante y se enfrenta a McDonald's todos los días porque él, pues imita un poquito el logo de McDonald's y demás. En esa relación, en ese tira afloja, él muestra que es una persona que escucha donde los demás no escuchan. La aproximación de él hacia ella es muy interesante, cómo se trata ese aspecto dentro de lo más flojo de la película, que es la comedia romántica. Todo el tema del romance, la verdad es que importa poco, o sea, sí, es el leitmotiv de la película, que él encuentre el amor, pero la verdad es que es lo más flojo. Pero me gusta mucho el tratamiento del personaje de ella, porque siempre es la que toma las decisiones, siempre es la que no se deja nunca echar atrás, ni por el novio, ni por el padre, ni por el personaje de Eddie Murphy. El propio príncipe no importa, lo que importa es la decisión o las decisiones que tome ella. Ella es una mujer que trabaja, que no va a dejar que un hombre decida quién es, y que no va a dejar ni mucho menos que un príncipe la manipule, o que su padre la manipule, o que el otro pringao decida que el otro pringao es el maravilloso Eric LaSalle, que es un actorazo al que todos recordamos de esta película, pero al que todos le cogimos cariño, amor, odio en Urgencias. Y además ahora está semi-retirado de la interpretación, y por eso no aparece en la secuela.
porque es director de series de televisión sobre todo, y muy bueno, y bastante bueno. Y ahí le tenemos también, y el padre de ella es John Amos, ni más ni menos. Y claro, con esos mimbres, pues uno puede encontrar una comedia romántica normal, corriente y tal, pero ahí está el talento de cómo está llevada la película y cómo está trazada la historia, sobre todo en torno a Arsenio Hall y a Eddie Murphy. La historia es muy sencilla, acaba con la familia real llegando a Estados Unidos a buscar a su hijo, a saber qué está pasando con ellos, porque están gastando dinero a manos llenas. Olvidaos... cuando veáis la película, dejar de lado términos como clasismo y demás. Evidentemente es una película sobre un tío que tiene muchísimo dinero y que encima es un rey o un príncipe que puede pagarlo todo. No os preguntéis de dónde viene ese dinero ni quién está explotado en Zamunda, porque os puede explotar la cabeza. Y entonces dejaréis de disfrutar la película. Y es una película. Zamunda no existe, ¿vale? Es como hay que entenderlo. Pero al final ella se marcha, ella decide... no aceptar las condiciones del protagonista porque le han engañado, porque le han estafado, por así decirlo, y se siente manipulada y ella no quiere entrar en ese juego. Y cuando él decide, pues como no ha conseguido encontrar el amor de su vida, viaja a su país para aceptar lo que le había dicho su padre, que si en un mes no encontraba a la mujer de su vida, se casaría con la mujer que le habían elegido. Y cuando llega, y aquí es otro de los, para mí, claro, es el final feliz típico, pero yo creo que hubiera sido mucho más arriesgado optar por otro camino. Incluso por él negándose a casarse o por ella y empezando juntos, pero no, la novia que le traen a la boda es ella porque patatas la han convencido de que se case con él. Y eso sí que es una traición, entre comillas, al personaje de ella, que nunca ha de entender que vaya a hacer eso y que es un salto de fe que da el guión que dice, bueno, sí, va a casarse con él. ¿Por qué? Pues porque la han convencido, le han hablado con ella, le han dicho, sí, es el hombre de tu vida. Sería más interesante, más real, más creíble, dentro de la historia que me han planteado, dentro del personaje de ella, que apareciese y dijese, mira, yo te quiero, tú me quieres, nos hemos enamorado, vamos a empezar a conocernos, pero ni boda, ni leches, ni reinos, ni tonterías. Vamos poco a poco, nos conocemos, descubrimos quiénes somos y ya veremos el futuro. Y lo dejas ahí abierto y queda perfecto. Igual es un final feliz, todo el mundo acaba... Pero es que aquí, claro, es que la película no va de eso realmente. La película lo que va es de los choques culturales y del Brooklyn de los 80, de un grupo de... O el Brooklyn no era Queens. Ay, por favor... Es Queens, ¿dónde buscar a la reina? Perdón, es Queens, claro, por lo de la reina. Cómo en ese mundo se mueven estos personajes y las que lían. Y aquí llegan los personajes secundarios que son la salsa de la película. Siempre hablamos muchas veces de cuando ves en una película personajes que dices, estos personajes merecen una película. Este secundario merece una película. Este rincón merece una película. La barbería merece una película ella sola. En la barbería hay 4 personajes. Son 2 Eddie Murphy, 1 Arsenio Hall y 1 un actor, otro actor. No me acuerdo el nombre del actor, perdonadme. El judío blanco es Eddie Murphy. De hecho, Eddie Murphy, cuando le ponían el maquillaje, una de las veces decidió pasear por los sets de rodaje de al lado diciendo que era Eddie Murphy con su voz y la gente no le creía de lo brillante que era el maquillaje. Y a día de hoy es dificilísimo distinguir a Eddie Murphy ni siquiera en la voz cuando interpreta al personaje. Y es fantástico y son una panda de cafres tan grandes cuando empiezan a hablar de... aquí el peluquero, el dueño de la peluquería, que empieza a decir, aquí estuvo no sé quién, y aquí estuvo Muhammad Ali, y aquí vino no sé quién, y empieza a inventárselas gordísimas y dices tú, pero por favor, este tipo de dónde lo habéis sacado. Dice, una vez me encontré con Frank Sinatra y todo. Venga, hombre, ¿qué te vas a encontrar? Es maravilloso esa química que establecen ese grupo. Todo ese grupo con lo de cómo ven ellos el mundo que les rodea. Por cierto, fijaos cuando le están cortando el pelo, nada más llegar al que le están cortando el pelo es, si no recuerdo mal, es Cuba Gooding Jr. Tengo que mirarlo, creo que el niño al que le están cortando el pelo, creo que es su primer papel delante de las cámaras y era Cuba Gooding Jr. Y fijaos bien, porque es el niño al que llegan y le cortan el pelo y es maravilloso porque es un personaje que no sabes qué pinta por ahí, porque no aparece mucho, pero oye,
luego con los años, pues mira, con Oscar y todo. Hay más actores de ese estilo porque la película evidentemente aprovecha mucho la juventud y el talento que había en aquella época. Por ejemplo, recordad que en Super Detective en Hollywood, uno de los hermanos Wayans, es uno de los camareros del hotel y es el que le da la fruta a Eddie Murphy para hacerlo de los plátanos, en la película. O sea que es fácil y es sencillo que eso suceda en este tipo de películas, y más en aquella época, y más con el talento que había en aquel momento y con el talento que tenían muchísimos. Mira, Cuba Gooding Jr. es el chico que se estaba cogiendo el corte de pelo. Muchísimos de los actores que salían en la época. Sí es verdad, y yo siempre lo digo, que creo que entre Pillos anda el juego tiene más brío de ritmo y que a esta película le falla el ritmo. Le falla el ritmo en el sentido de que la historia de romance empieza muy tarde en la película. Cuando él conoce a ella y se queda enganchado de ella, empieza muy tarde dentro de la película. Y empieza tarde y ya tienes cogidos varios conceptos, varios actores y varios puntos que te interesan mucho. La barbería, todo el tema de las discotecas, cuando van a conocer chicas por la noche, que me parece tan demencial, tan demencial, que no puede ser nunca ignorado. Claro, ahí aparece el señor Hall haciendo de un personaje femenino, cosa que yo no sé si hoy, bueno, viendo la secuela, sé que no le dejarían, pero sí que tenía momentos cafres la secuela en algunos momentos con algunos personajes, de verdad. Algunos personajes sí que tenía, que decías tú, madre mía, la que podían haber liado. Mira, por ejemplo, estoy buscando nombres. Estaba Frankie Faison, que es el dueño del edificio, que es maravilloso el personaje, con su puro y demás. Estaba Rubén Santiago Hudson. Los que conocéis Castle sabéis perfectamente quién es y a qué se dedica. Bondi Curtis Hall era el primer... es el primer papel de Bondi Curtis Hall y es el que reconoce al príncipe dentro del partido de baloncesto, que se acerca a él y le empieza a decir: ¿puedo hacerme una foto con usted? Fijaos, antes de los selfies, pues con la cámara y tal, ¿puedo hacerme una foto? Oh, majestad, qué honor tenerla aquí y tal. Todo eso está muy bien trazado y con actores muy bien presentados. Pero sí es verdad que yo, dentro de las comedias de Eddie Murphy, el problema que le veo es que a nivel de estructura presenta el arco principal muy tarde en la película, muy tarde en la película, porque el personaje de ella tenía que estar introducido al inicio del segundo acto y no lo está hasta casi la mitad del segundo acto, lo cual hace que el segundo acto se alargue en exceso, dando vueltas a la relación de ellos dos, y que tú le hayas cogido cierto interés a personajes que son más interesantes que ellos dos haciendo el parguelas. Por ejemplo, Arsenio Hall siendo Arsenio Hall haciendo cafradas como hace durante toda la película, cuando cambia el infecto apartamento en el que viven por ese lujoso apartamento con un jacuzzi y todo, cuando les roban todo el material, todo lo que tienen, o cuando tiene que pedir más dinero y se pone lo de $500,000, $500,000 solo. ¿Crees que se me va a quedar corto? Debería pedirle 1 millón. Mejor pongo 1 millón. Y la otra, claro, 1 millón, venga. Todo eso creo que da mucho más juego y es mucho más divertido. Lo que sucede dentro del propio restaurante McDonald's, todo lo que sucede ahí me parece maravilloso, porque creo que funciona todo muy bien. Creo que los personajes son muy cafres, creo que John Amos haciendo de jefe está muy bien. Por cierto, John Amos, que al parecer trabajó en el primer McDonald's de Canadá, es perfecto para hacer el papel y es un actor maravilloso que luego demostró una versatilidad, ha demostrado a lo largo de su carrera una versatilidad enorme, porque muchos le conocemos o le conocimos de críos por esta película, pero luego está en La Jungla de Cristal 2 en un papel totalmente distinto, y los que somos fans del ala oeste, es que es uno de los personajes secundarios más icónicos de la serie y más maravillosos, porque es un actor sensacional, con un porte brutal, y aquí quizás no lo aprovecha tanto, porque delante tiene al gran James Earl Jones, que igual con ese tono, con esa voz, con ese porte, le aporta un punto al personaje de grandilocuencia
y de seriedad y de peso, de gravedad a todo lo que dice, como diciendo, cuando está diciendo a veces unas burradas enormes, como cuando está explicando lo de que las bañadoras, las del baño real, pues se dedican a darle placer sexual a él y al hijo, y es como, y lo está diciendo con una seriedad tal que es como, a la chaval, se os está yendo la flapa un poquito. Y no importa, ¿por qué? Porque todo entra dentro de ese juego cómico en el que nada en la película es en serio, exceptuando la relación entre ellos dos. Y por eso para mí es el punto débil. Es más, evidentemente, dentro de las comedias del propio John Landis y dentro de las comedias del propio Eddie Murphy, aunque yo le tenga mucho cariño, me parece que está por debajo de Entre pillos anda el juego y muy, muy por debajo, o bastante por debajo, de Superdetective en Hollywood. Que creo que funcionaba mejor, incluso teniendo un director menos al uso. También lo digo, yo no tengo ningún problema en decirlo, a mí me gusta muchísimo Superdetective en Hollywood 2, casi incluso más que la 1, sabiendo que la 1 es mejor, pero la de Tony Scott me parece que tiene más acción y es más cafre, y eso funciona, la otra es más película. Y esta, pues, le pasa un poco lo mismo, es menos película que Superdetective en Hollywood, es menos película que Entre pillos anda el juego, explota demasiado la anécdota y entonces tiene ese momento en el que la película tarda en arrancar y va a trompicones con la historia de amor. Y llega la escena de la comida en la casa, de la cena, cuando les dice voy a recompensaros y les pone a trabajar de aparcacoches para luego enseñar en la casa y es como, pero no eran los aparcacoches, ahora va a tener que ser aclarados en el guión. Todo eso para que luego acaben en el columpio con la nieve y tal hablando, y la otra es tan fácil hablar contigo y el otro es un bofetón a cada uno que le daríamos muy tranquilamente. ¿Por qué? Porque se pasan de almibarado. Pero me gusta mucho cómo está tratado el personaje de ella. Creo que es un personaje independiente y bien construido. Y me gusta mucho el humor cafre que tiene. Creo que uno de los grandes momentos, y de hecho hay una amiga mía, por cierto un saludo a Lisa, si ves esto, que lo dudo, pero si no, un saludo igualmente, que lleva una camiseta que quiero robarse, evidentemente no me va a valer, pero quiero conseguirla, que es la de Chocolate Sexy. El grupo con el cantante, ese tipo, que es Eddie Murphy también, y el propio reverendo, que es Arsenio Hall, pero ese cantante que es Eddie Murphy, Chocolate Sexy, es terrible, es malísimo, todo es mal, pero todo es bien, todo funciona, claro, ahí es donde funciona. El problema es que luego me mete la comedia romántica o la historia romántica con calzador y a mí me interesa más el señor del pelo rizado grasiento que es Eric Lachal o lo que está sucediendo en el McDonald's de Hacendado, que por cierto cuando montaron el McDonald's, como era un edificio al final de una carretera y hay varios restaurantes y montaron el edificio, montaron el set para rodarlo y tal, era un McDonald's o un restaurante que estaba cerrado y tal, lo renovaron para trabajar en la película y los del McDonald's, que estaba como a 1 kilómetro o algo así, lo vieron y llegaron el encargado para hacer fotos y tal, y por una demanda y hubo que explicar, no, perdone, que no es un restaurante real, que es que para una película, es maravilloso cómo funciona Estados Unidos en ese nivel. También es verdad que John Landis y Eddie Murphy, que habían trabajado juntos, que lo había elegido a John Landis, Eddie Murphy, tuvieron muchos problemas, trabajaron realmente mal juntos, chocaron mucho y estuvieron años sin hablarse. Pese a todo lo que... Pese a haber sido Eddie Murphy el que había dicho, quiero este director para esta película. Y creo que eso se nota a veces en el fluir de la película. Creo que no es todo lo fluida en ritmo que debería. Y creo que es una película que, si recortamos un poco de Zamunda, como la pelea, este combate con los palos, o algún chiste de lo de tirar flores, o cosas por el estilo, si le quitamos un poquito de trama de arranque, pues a lo mejor, o si nos centramos en que estos dos cafres sueltos en Estados Unidos, sueltos en Queens, coming to America y liándola pardísima. Creo que ahí es donde está el problema de la película, creo que ahí es donde está su tira y afloja entre lo que realmente quiere ser y lo que al final es. Creo que hay una película escondida, no escondida. Le pasa lo mismo a la secuela, pero más bestia todavía. La secuela me divirtió bastante, me lo pasé muy bien. Creo que es una película que cumple con lo de entretener. Es inferior a esta, de aquí a Lima, pero cumple.
le pasa lo mismo que a esta, pero a lo bestia. La otra ya, los problemas de ritmo con el hijo son brutales, es un personaje muchísimo menos carismático, evidentemente, la trama romántica entre los dos protagonistas es insufrible. Aquí es más fluido todo, pero no es ni mucho menos perfecta, dista mucho de ser perfecta, dista mucho de ser una de las mejores películas. Por ejemplo, la última que estrenó en Netflix hace nada, el propio Eddie Murphy, es mejor película que esta, para mí. Creo que es basada en hechos reales y todo lo que queráis, pero creo que es mucho más madura, creo que es igualmente muy divertida, creo que es muy cafre también, y en esta tengo la sensación de que ciertas cosas pues quedan escondidas detrás del drama, del todo el tema romántico, que creo que no le aporta nada. Creo que visualmente es una película que cumple y ya, y creo que ahí John Landis tiene trabajos mucho más finos, y creo que en Entre pillos anda el juego estaba más fino, y creo que aquí quizá es uno de los choques, el hecho de que querían utilizar como director a John Landis, pero no querían dejarle ser director, y querían algo más random. Y eso es algo que al final se nota en la película porque le falta personalidad de director detrás. Le falta fuerza visual, le falta empaque, le falta huir de esas tomas. Cuando entrega el dinero a los villanos de Entre pillos anda el juego, te das cuenta de que es el típico plano desde el río, con el skyline al lado. Es tan tópico, tan manido, tan visto una y mil veces que acaba por no tener el impacto que debería. Y acaba por ser una película más, cuando podía haber sido mucho más y haber tenido más fuerza, sobre todo con ese reparto, con ese guión y esos personajes. Es que, claro, cada vez que entran en la peluquería, es que cada vez que entran en el barbershop, es que te dan media película hecha. Es que te dices, pero deja la cámara ahí, déjame oír hablar a estos tíos que son unos salados y están todos como una regadera. Déjame oír a estos viejetes que son la caña. Eso es muy grande, es que son muy buenos, muy muy buenos. Sí. Esos personajes molan un montón. Y ahí es donde hay una película. Y en Chocolate Sexy, muestran una película de la carrera de Chocolate Sexy y del reverendo este señor ahí dando misa y hablando y diciendo unas burradas que lo flipas. Todo eso de verdad que ahí hay mucho más material, y ahí creo que es donde reside realmente la película y no en la historia de amor, que creo que le resta humor, le resta fuerza, y entiendo que la trama es sobre eso, pero creo que cada vez que se ponen ojitos la película cae en picado porque no es capaz de estar a la altura del humor de lo otro. Es más, incluso cuando en un momento de pareja hay humor, como por ejemplo en el partido de baloncesto con lo de Bondi Curtis Hall y todo eso, tú lo estás viendo y estás diciendo, cuando se separan es cuando hay humor. Cuando él va solo a hacer algo es cuando hay humor. Cuando están juntos se miran muy fuerte. Y ahí la película creo que se tambarea un poco. Y por eso para mí es una comedia de 3 estrellas y media. 3,5. ¿Por qué? Pues porque creo que tiene películas mejores. El propio Eddie Murphy creo que no explota todo lo que he dicho, creo que visualmente le falta empaque y le falta personalidad, creo que se le va un poquito de mano la duración para ser una comedia de este estilo. Resultado, pues no es perfecta ni mucho menos, pero recordemos, 3 estrellas y media son un 7, creo que esta comedia es un 7. Si miráis la nota media en IMDb es un 7,1. Si miráis la nota de la crítica la destrozó en su momento. Yo creo que acentuó los problemas que tiene la película en demasía. Pero es mi opinión, querido Íñigo. No te puedo decir más. Esta es mi opinión y es lo que me has solicitado. Por eso te digo que para mí es una película de 3 estrellas y media. Para mí es una muy buena comedia. Una película de la que tengo un cariño enorme, pero no voy a mentirte y a decirte, obra maestra y tal, no sería justo, ni coherente, ni nada por el estilo. Es una comedia comparada con las comedias, con el género comedia y sobre todo con el trabajo de su actor protagonista o de sus protagonistas. Creo que es una película de 3 estrellas y media, más que justas. Creo que queda por debajo de Superdetective en Hollywood, Entre pillos anda el juego, de límite 48 horas. Creo que queda bastante por debajo de eso. Creo que está un pelín por encima del Chico de Oro, pero a mí el Chico de Oro también me gusta mucho por otros motivos, y creo aún así que es una notable comedia que sigue funcionando muy bien el humor, pero que no todo funciona igual dentro de la película, y que hay momentos en los que dices, estás poniéndote intensito,
habría que acelerar esto un poco. Poco más que añadir, que Íñigo, muchísimas gracias por haber solicitado el vídeo, muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje y muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta videocrítica. Como siempre os decimos, le dais al like, os suscribís, os contáis lo que queráis y recordad que tenéis al lado del botón de suscribirse el botón de unirse al canal por si queréis ser miembros del canal de Acción Cine y colaborar un poquito más con esta iniciativa, con esos 3 niveles y hasta 6 vídeos exclusivos todos los meses, más un directo exclusivo todos los meses, para todos aquellos que queréis eso, un poquito más apoyar este canal. Nada más, por poquito más queda que decir, le dais al like, os suscribís, tenéis la revista en el kiosco, estamos trabajando ya en número nuevo, creo que va a quedar un número sensacional nuevamente, y nada más que deciros, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias, Íñigo. Adiós. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.